Tras la conquista de las islas, una nueva realidad social, política y económica se instaló en el archipiélago. A finales del siglo XV, tras la llegada de los conquistadores, el sistema de organización aborigen es sustituido por las nuevas instituciones comunes al resto de la corona de Castilla. A partir de ese momento, la ciudad de La Laguna se convertirá en el núcleo principal de la isla, siendo sede del Consejo de la Isla y las casas del adelantado y de los regidores. El Consejo o Cabildo de la isla, presidido por don Alonso Fernández de Lugo como gobernador, estaba compuesto por los regidores, síndicos personeros, alcaldes mayores y otros cargos. Cargos ocupados por los elegidos por el adelantado entre sus principales colaboradores en la conquista de este núcleo, que fueron acaparando el poder económico y político. Se conformará la élite insular hasta bien entrados el siglo XIX. Entre los siglos XV al XVIII, la población está caracterizada por la presencia de estamentos bien diferenciados, propios del antiguo régimen. La nobleza, formada por descendientes de los conquistadores y de los pobladores más pudientes, como grandes comerciales y militares, y el clero. Todos ellos propietarios de la mayor parte de las tierras de Valle de Guerra y lo que ostentaban los cargos políticos del Consejo. A estos les seguían los miembros del tercer estado, compuesto por pequeños comerciantes, artesanos, jornaleros, campesinos, libertos y por último los esclavos. De manera concreta, el grupo de privilegiados representaba un pequeño porcentaje de la población que no residía en Valle de Guerra o lo hacía de manera esporádica, pero que reúne la mayor parte de las propiedades agrícolas del lugar. En el siglo XIX tenemos información de este sector a través de los padrones de contribuyentes y amillaramientos, en los que se desglosan las propiedades, los propietarios, los cultivos y el ganado que poseían. En el caso de los bienes eclesiásticos, podemos destacar la presencia de propiedades de los monasterios y de los conventos de San Cristóbal de la Laguna. Todos ellos, hasta comienzos del siglo XIX, disfrutaban de parcelas de tierras y hacienda para su explotación, como es el caso de la hacienda de los padres dominicos en Valle de Guerra y como eran también el convento de las monjas claras, que también poseían tierras en Valle de Guerra. El resto de la población vallera estaba integrada por labradores que sobrevivían de sus propias tierras, y el resto de los campesinos que formaban la base de la pirámide social. Entre estos últimos podemos encontrar diferentes modelos de contratos, medianeros, jornaleros, arrendatarios o enfiteutas, que definían su relación con la tierra que trabajaban y el propietario de ésta. Su situación vital se caracterizaba por la incertidumbre ante las malas cosechas, el hambre, las epidemias. El principal cambio que trajo el siglo XIX, sin duda, fue la Constitución Liberal de 1812. Aunque el siglo XIX marcó un hito en la gestión política y administrativa independiente de Valle de Guerra, desde época muy temprana existió la figura del alcalde real, con jurisdicción civil, dependiente del Consejo de la isla, posiblemente para ayudar a controlar una población que se encontraba bastante aislada del centro neurálgico de la isla. El padrón de 1780 de Valle de Guerra cita la existencia de 92 vecinos, entre los que se encuentra su alcalde, don Salvador García. Otro documento es el diario de don Juan Primo de la Guerra y del Hoyo Solórzano, en el que se cita el nombramiento de don Domingo Afonso de Armas el día 31 de diciembre de 1802 como nuevo alcalde. 10 años más tarde, en 1812, con la llegada de la Constitución, la llamada La Pepa, el sistema de gobierno definido por el antiguo régimen se verá modificado. Con esta nueva ley se dará pase a la creación de un sistema político más democrático, materializado en dos instituciones de carácter electivo, las diputaciones provinciales y los ayuntamientos. Esta nueva institución estará integrada por 2 alcaldes, varios regidores y 2 personeros, sirviendo como modelo para la creación de los diferentes ayuntamientos de cada pueblo de la isla. A partir de 1816 se puede atestiguar los primeros vecinos que ostentaron el cargo de alcalde constitucional de Valle de Guerra, que como bien mandaba la Constitución, eran renovados de manera anual. Durante su periodo como ayuntamiento, entre 1812 y 1846,
Su territorio se extendió desde la costa hasta la cumbre, a 980 metros de altura, lindando con el ayuntamiento del Rosario, Tacoronte, La Laguna, incluyendo dentro de su territorio pueblos como Guamasa, El Ortigal y La Cruz Chica. En 1841, la Diputación Provincial inicia los trámites para agregar a aquellos municipios que por su pobreza u otros problemas debieran desaparecer y unirse al de La Laguna. Según los artículos 309 y 337, se establece que habrá ayuntamientos en los pueblos que lleguen a las 1000 almas, a los que se les asignará el término correspondiente. Sin embargo, en el caso de Valle de Guerra, esta condición no se daba, ya que la población de principios del siglo XIX rondaba apenas las 600 almas. Proceso que se terminó en 1846 con la historia de Valle de Guerra como municipio constitucional, al igual que había pasado con la Punta del Hidalgo y sucedería con Tejina. Aparece la burguesía agraria. En 1837 entra en vigor el decreto de desamortización de Mendizábal, que ponía a subasta pública muchas de las propiedades rústicas que pertenecieron al clero regular. En 1855 se aprueba una nueva desamortización, en este caso por parte de Pascual Madós, que junto a los bienes eclesiásticos pone en subasta las propiedades concejiles, los llamados bienes de propios y comunes. A pesar de que el sistema de subasta, que agrupa grandes lotes de tierra, seguirá beneficiando a la nobleza, permitió que algunos labradores de Valle de Guerra, que en algunos casos eran indianos que habían regresado de las Indias con pequeña fortuna, pudieran participar en la compra de estas propiedades. Esto dio lugar a la aparición de una nueva clase social, denominada burguesía agraria, que estaría conformada por pequeños, medianos, grandes propietarios y arrendatarios. El resto de la población, que no pudo alcanzar esta oportunidad, seguía practicando los diferentes contratos como la medianería, la parcería o seguían siendo colonos en las grandes propiedades. Mi padre Juan Figueroa de la Cruz era encargado de don Eugenio Machado. Mi padre empezó con don Eugenio Machado porque don Antonio Fariña, que donde trabajaba, se lo recomendó don Eugenio Machado. Y luego nosotros vivíamos en Tacoronte y venimos a vivir en la finca de don Eugenio Machado. La finca va desde el camino viejo de San Juan, que va a San Juan, hasta el Callao, a la orilla del mar. Y no siendo los caminos que atraviesa, que es el camino de Tagoro, los dos caminos de Tagoro, hasta la orilla del mar, hasta el Callao. Mi padre era encargado de la finca y el que estaba encargado para distribuir el personal, según a los puestos, unos a Platanera, otros a Caña de Azúcar, lo que hubiese. En el tiempo los cortes de Caña de Azúcar habían más de 30, porque había un montón de gente de Tacoronte que venía a trabajar allí. En el tiempo los cortes en la zafra de Caña de Azúcar, trabajaban los chicos, bueno, cuando esos tenían 13 o 14 años. Sí, los dueños venían a traer el dinero los sábados. Y todos los sábados cobraba la gente allí. Mi padre le pagaba ahí, a la finca.